Hola, estamos en el módulo de biología molecular. Vamos a hablar de una serie de definiciones y conceptos que son básicos en esta área del conocimiento. Mi nombre es Carmen Aláez Berzón, soy la jefa del Laboratorio de Diagnóstico Genómico en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Bueno, la biología molecular ha revolucionado la comprensión del cáncer, permitiendo pues un enfoque más preciso en el diagnóstico y el tratamiento del padecimiento. Varias aplicaciones clínicas hacen uso de técnicas o de conceptos de la biología molecular, como son, por ejemplo, la identificación de biomarcadores, el desarrollo de terapias dirigidas, la propia medicina personalizada y también el seguimiento de la enfermedad. Vamos a empezar recordando qué es el genoma. El genoma es el total del material genético de un organismo. Está compuesto del DNA o el ADN, si lo decimos en español. Y en el caso del genoma humano, está compuesto realmente de dos genomas que están localizados en estructuras celulares distintas. Tenemos el genoma nuclear, que es el más conocido quizás en el ámbito de oncología, y es heredado de ambos padres en una relación 50-50, o sea, la mitad de nuestra información genética proviene de nuestro papá y la mitad de la información genética proviene de nuestra madre. Pero también tenemos el genoma mitocondrial que se encuentra en las mitocondrias, que representa una fracción mucho más baja del genoma total. Y este es heredado exclusivamente de nuestra madre. ¿Por qué? Porque las mitocondrias en el espermatozoide se encuentran en la cola y no entran al óvulo que es fecundado. Por tanto, no tenemos información genética paterna del ADN mitocondrial. El ADN se encuentra organizado en estructuras y estas se forman los cromosomas y el lugar que ocupa un gen en el cromosoma se llama locus y el plural es loci cuando hablamos de varios lugares para varios genes en el cromosoma. Y los genes están ubicados en el genoma, uno a continuación del otro y organizados en estos cromosomas. Los cromosomas a su vez están compuestos de una fibra de cromatina, tienen ADN, por supuesto, y también tienen unas proteínas que se enrollan formando una estructura compacta que se llaman histonas. La cromatina es un complejo de ácidos nucleicos, en este caso de DNA, y también de proteínas que son fundamentalmente las histonas. Hay tecnologías de laboratorio que nos permiten visualizar los cromosomas, entre ellas el cariotipo, que seguramente han visto ustedes en imágenes, en diferentes medios o charlas. Y el cariotipo es una forma ordenada de mostrar los cromosomas y nos permite identificar alteraciones tanto numéricas como estructurales en los cromosomas. Los cromosomas, el complemento cromosómico femenino son dos cromosomas X, como este que está acá, y el complemento cromosómico masculino es un cromosoma X y un cromosoma Y que se hereda del padre. Los cromosomas tienen un centrómero y tenemos un brazo que se llama el brazo corto, que se representa por la letra P, y el brazo largo por la letra Q. Por ejemplo, cuando nosotros vemos escrito en algún documento que ALK está en el 2P23.2, 23.1, quiere decir que está en el cromosoma 2, en el brazo corto del cromosoma 2, entre la banda 23.1 y la 23.2, que son estas banditas que se ven acá en los cromosomas. También tenemos que recordar que el DNA está compuesto de dos hebras que son antiparalelas y que están compuestos de bases que se aparean y se unen entre sí por puentes de hidrógeno. Estas bases son complementarias entre sí y la unión de adenina con timina y la unión de citosina con guanina es constante, siempre se va a respetar y esto permite preservar la información genética cuando la célula se divide y se sintetizan nuevas cadenas de DNA. El DNA está fundamentalmente compuesto por una estructura que es un azúcar que se llama desoxirribosa. Este azúcar tiene unida una base nitrogenada que puede ser cualquiera de estas bases que tenemos aquí en el recuadro. Puede ser adenina, guanina, citosina o timina
Las que son grandes, que tienen dos anillos, son las purinas, y las que son más pequeñas, que tienen un solo anillo, son las pirimidinas. Y en el caso del RNA, entonces tenemos otra azúcar que se llama ribosa, cuya, si ustedes se fijan, la estructura es muy, muy parecida. La diferencia es que la desoxirribosa, que es la que forma el DNA, tiene un átomo de hidrógeno en esta posición, mientras que la ribosa tiene un grupo H, que esto lo hace ser más reactivo. Otra diferencia importante es que el RNA es de simple cadena, es menos estable y se degrada fácilmente. Esto es también un mecanismo importante de la regulación génica, o sea, el RNA se produce en el momento en que el gen necesita expresar, se necesita expresar ese gen para sintetizar la proteína codificada por ese gen, pero cuando ya no se necesita, pues este DNA es degradado y es uno de los mecanismos que tenemos para regular la expresión génica. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Y me parece que esta diapo es muy importante porque representa el flujo de la información desde el DNA hasta la formación de un polipéptido o de una cadena peptídica. Tenemos el DNA que se encuentra en el núcleo de la célula. Este DNA es copiado por un proceso que se denomina transcripción. Es copiado y forma una hebra de RNA de cadena sencilla. Este transcrito, que es como se llama, transcrito primario, tiene tanto las regiones codificantes del gen como las regiones no codificantes, y en el núcleo de la célula experimenta un proceso de corte y empalme que normalmente a veces en el lenguaje cotidiano lo decimos en inglés y decimos splicing, pero es realmente un proceso de corte y empalme que da lugar a un RNA mensajero maduro donde los intrones del gen han sido removidos y nada más están unidas las partes codificantes del gen. Este RNA maduro es exportado al citoplasma, se une a los ribosomas y entonces comienza la síntesis de un polipéptido, de una cadena de proteína. Este proceso por el cual una cadena de RNA da lugar a la formación o a la síntesis de una cadena de polipeptídica se denomina traducción. Acá entonces el estudio de los genomas de un individuo es la genómica, el estudio de todos los RNAs expresados en una célula en un momento dado es la transcriptómica, y el estudio de todas las cadenas polipeptídicas y proteínas presentes en un momento dado en una célula da lugar a la proteómica, que son las famosas ciencias ómicas. También existen en la naturaleza ciertos organismos, como por ejemplo algunos virus, que en vez de tener como material genético DNA, tienen RNA. Un ejemplo de esto es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus de RNA, y entonces para poder incorporarse a la célula y al genoma de la célula, hace un proceso que se llama retrotranscripción con unas enzimas que tiene, de donde a partir de RNA sintetiza entonces DNA para poder incorporarse a la célula. Este es el mecanismo que regula o que produce la expresión de un gen hasta dar lugar a una cadena polipeptídica. Cualquier alteración en este proceso puede dar lugar a enfermedad, o sea, puede dar lugar a una enfermedad de base genética o también en las células tumorales. Las mutaciones que ocurren en las células tumorales acaban teniendo consecuencias negativas sobre estos procesos de expresión de genes o de síntesis de proteína y acaban provocando, en algunos casos, la pérdida de la función de un gen. En otros casos vamos a ver que no es así. ¿Qué es lo que nos ayuda a pasar de DNA a una cadena polipeptídica? Pues el código genético. En el código genético tenemos la equivalencia entre las bases que están en el RNA y los aminoácidos que tienen que ir siendo colocados en esta cadena polipeptídica creciente. De manera tal que como el RNA fue copiado o fue sintetizado copiando la información que tiene el DNA, y a su vez la cadena polipeptídica es sintetizada utilizando la información que tiene el RNA,
Entonces, el orden de las bases que estaba originalmente en el DNA es el que va a determinar la secuencia en la proteína. Eh, pero si ustedes se fijan en esta tabla, que es el código genético del genoma nuclear, porque el genoma mitocondrial tiene otro código distinto, existen varios codones, que es como se llaman cada una de estas tres bases, que codifican al mismo aminoácido. Por ejemplo, si tomamos este ejemplo, vemos que tenemos cuatro codones distintos acá que codifican el aminoácido leucina. O tenemos tres codones acá que codifican el aminoácido isoleucina. Y esto hace que algunos cambios que pueden ocurrir a nivel del DNA no den lugar siempre a un cambio en la proteína sintetizada. Porque si, por ejemplo, acá cambiamos este uracilo por una citosina, sigue dando el aminoácido leucina. En cambio, si cambiamos el segundo uracilo por una cisteína, entonces sí cambia el aminoácido y tenemos acá una prolina. Este hecho de que varios codones codifiquen el mismo aminoácido es lo que se llama que el código genético es degenerado, es decir, varios codones codifican el mismo aminoácido. También vamos a recordar la estructura de los genes. Los genes son la unidad molecular de la herencia que almacena la información genética y permite transmitir esta información a la descendencia. También puede definirse el gen como una secuencia de DNA que codifica un producto funcional. Este producto funcional puede ser proteína o también puede ser RNA, como por ejemplo un RNA de transferencia, que es el que participa en la síntesis de la cadena polipeptídica. Se incluye dentro de la definición de gen también las regiones que regulan su transcripción y su traducción. Por ejemplo, acá tenemos este gen de ejemplo, que es un gen eucariótico, digamos, prototipo, que tiene del lado de izquierdo, en la región que se llama región 5' del gen, tiene elementos de control como silenciadores, intensificadores y los promotores del gen. Esta parte regula el proceso de transcripción de este gen. Y también tenemos en el extremo 3' señales que tienen que ver con la terminación de la transcripción y también con elementos de control. En la región que se llama de marco abierto de lectura, tenemos los exones del gen que normalmente se enumeran, exón 1, exón 2, exón 3, etcétera, cuantos tenga el gen, y regiones que no codifican dentro de, entre un exón y otro, hay lo que se llama el intrón, que son regiones no codificantes. Justamente estas regiones no codificantes son las que son eliminadas del RNA durante el proceso que les comentaba antes de empalme o de splicing, si lo decimos en inglés, ¿no? Este es un gen típico, pero si nosotros vemos el genoma humano, vemos que en los más de 19.000 genes que tenemos en nuestro genoma, tenemos genes de diferentes tamaños. Tenemos genes muy pequeñitos, como el que codifica, por ejemplo, la insulina o la beta-globina, que forma parte de la hemoglobina, y tenemos genes muchísimo más largos, como el gen de la distrofina o el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, etcétera. Y esto pues hace que mientras más grande es el gen, pues más difícil es o más complejo es su estudio, porque abarca mayor cantidad de regiones en el ADN. Otra cosa muy importante que tenemos que recordar en esto son conceptos de la genética clásica. Acuérdense que tenemos, como les decía, más de 19.000 genes en nuestro genoma. Sin embargo, todas las personas no tienen exactamente la misma secuencia de ADN y por tanto la proteína codificada por ese gen puede ser distinta entre un individuo y otro. Quizás una forma sencilla, pero no tan exacta, de entender esto de los alelos, que son las formas alternativas que tiene un gen en el cromosoma, es el color de los ojos. O sea, tenemos ojos cafés y otros tienen ojos verdes, otros tienen ojos azules, y estos son formas alternativas de este gen, del color de los ojos, digámoslo así. Hay genes que son
más variables en nuestro genoma. Por ejemplo, el gen más variable de nuestro genoma se encuentra en la región del brazo corto del cromosoma 6, en la región del complejo principal de histocompatibilidad, y es el gen que codifica la cadena alfa de la molécula de HLA-B. Este complejo principal de histocompatibilidad participa en la respuesta inmunológica, en el reconocimiento de lo propio y de lo extraño, y también es el sistema encargado de la aceptación o rechazo de órganos trasplantados. Entonces, por ejemplo, este gen HLA-B tiene más de 10.000 alelos descritos al día de hoy. Otros genes en el genoma no tienen tal variabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde el punto de vista de la herencia, pues, por ejemplo, aquí tenemos una familia. Tenemos al padre y a la madre, ¿no? El padre, vamos a decir que el gen F en ambos individuos tiene, en un cromosoma del padre, tiene la variante que llamamos A mayúscula y la variante que llamamos A minúscula, e igual en la madre. Cuando se forman los gametos, es decir, los espermatozoides o el óvulo de los óvulos de esta madre, se forman espermatozoides que llevan A mayúscula, otros espermatozoides que llevan A minúscula, igual para la madre, óvulos que llevan A y óvulos que llevan A minúscula. Cuando tienen descendencia, esto puede combinarse azarosamente, así que podemos tener hijos que hayan heredado del padre la A mayúscula y también de la madre la A mayúscula, y tenemos estos hijos que van a ser A mayúscula, o las combinaciones de A mayúscula y A minúscula, o un hijo que haya heredado las dos A minúsculas. Y esto es justamente la herencia según la primera ley de Mendel. Acá también entonces a este individuo que tiene los dos alelos igualitos lo llamamos un homocigoto para el alelo AA. Así que este individuo primero del cuadrito acá es un homocigótico para el alelo AA mayúscula, y este individuo del extremo de acá es un homocigótico para el alelo AA minúsculo. Y los demás son heterocigotos porque tienen alelos distintos heredados del padre y de la madre. Este es un concepto que usamos bastante en las pruebas de biología molecular, relacionadas sobre todo con la identificación de variantes germinales, más que de variantes somáticas. Otra cosa muy importante, que es un concepto básico, es diferenciar justamente qué son variantes germinales en un genoma. Las variantes germinales son aquellas que provienen del óvulo o del espermatozoide, es decir, en términos sencillos, son aquellas que heredamos de nuestros padres y que se encuentran, por tanto, presentes en todas las células de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque esa venía en el óvulo y en el espermatozoide, a partir del cual, mediante diferentes procesos de división y diferenciación, da lugar a un organismo completo, un organismo humano. En cambio, las mutaciones somáticas son aquellas que solo están presentes en ciertas células del organismo. Si estamos hablando de cáncer, pues estamos hablando de que estas mutaciones somáticas solamente han ocurrido en el caso del tumor, de la célula tumoral. Y esto es muy importante porque, a diferencia de las mutaciones germinales, las mutaciones somáticas no son transmitidas a la descendencia porque no están presentes en las células germinales. En cambio, las mutaciones germinales están presentes en todo el cuerpo y pueden ser transmitidas a la descendencia porque también van a estar presentes en el óvulo o en el espermatozoide que este individuo genere. Esto es bien importante porque si pensamos en oncología, tenemos las famosas mutaciones germinales, por ejemplo, que producen los síndromes de predisposición hereditarios a cáncer, pensando en algo bien conocido, BRCA1, BRCA2. Cuando nosotros identificamos un paciente que tiene una mutación germinal en estos genes, entonces nosotros sabemos que esta mutación puede haber sido transmitida a la descendencia de este paciente, es decir, a sus hijos, con un 50% de probabilidad, y que también la van a tener sus hermanos o sus padres con un 50% de probabilidad. Y esto es lo que explica por qué tenemos que hacer un estudio familiar en caso de que identifiquemos una variante germinal que produce
un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer. En cambio, cuando estudiamos tumor e identificamos mutaciones que solamente son mutaciones somáticas, en el caso del estudio de tumor pareado con tejido sano, estas mutaciones sabemos que no van a ser transmitidas a la descendencia y que no hay un riesgo para la familia. Justamente hay una rama de medicina de la medicina que se llama medicina molecular, y esta rama de la medicina desarrolla tanto métodos diagnósticos como métodos de tratamiento a partir justamente de estudiar con mucho detalle los procesos de expresión génica, el funcionamiento de los genes dentro de las vías a las que estos genes pertenecen, de las proteínas codificadas por estos genes y también de otras moléculas celulares y sus interacciones. Esta medicina molecular se ha desarrollado basada en investigaciones importantes que muestran los mecanismos por los cuales ciertos genes o moléculas o funciones celulares dejan de ser normales en enfermedades tales como el cáncer. Vamos a ver como ejemplo, fíjense. Bien interesante, ha habido grandes proyectos internacionales estudiando justamente qué alteraciones ocurren en la célula tumoral. Y estas alteraciones han permitido identificar catálogos de alteraciones, hacer catálogos, organizar esta información en forma de catálogos y también analizar el patrón de expresión de genes presente en la célula tumoral en cierto momento en que se está estudiando. Han habido estudios de secuenciación masiva utilizando tejido tumoral, comparándolo con la secuencia obtenida del tejido normal. Y estos catálogos de alteraciones han permitido también tener una mejor comprensión de la biología del cáncer. Y hoy en día el cáncer es considerado una enfermedad del genoma, es decir, una enfermedad producida por la acumulación de mutaciones a nivel de ciertos genes que acaban modificando el fenotipo de la célula de una célula benigna a una célula tumoral maligna. Pero esta información, estos catálogos de alteraciones han sido organizadas en bases de datos y estas bases de datos, muchas de ellas están al acceso tanto de los investigadores como de los pacientes también. Tenemos bases de datos, por ejemplo, dedicadas exclusivamente a genes de fusión, tenemos bases de datos dedicados a mutaciones que tienen que ver con factor pronóstico, con respuesta a tratamiento, etcétera. Y hemos también modificado la manera de trabajar en el área de la oncología. El conocimiento de estas alteraciones genéticas y del impacto que estas alteraciones tienen ha permitido el desarrollo de terapia blanco para muchos tumores. Hoy tenemos terapia blanco en cáncer de pulmón, en ciertas leucemias linfomas, en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer de próstata. Y esto ha sido gracias a entender cuáles son los procesos moleculares que están alterados en estas células tumorales y de qué manera a través de un tratamiento nosotros podemos modificar o restablecer o utilizar esto a favor de un tratamiento. También este conocimiento ha impactado la forma en que se desarrollan los ensayos clínicos hoy en día. Como seguramente ustedes saben, los ensayos clínicos en muchos casos en la oncología práctica moderna exigen que el paciente que va a entrar al ensayo tenga disponible tejido tumoral. Y esto es para poder estudiar las mutaciones que tiene este paciente, para identificar pacientes que son respondedores excepcionales y también para poder caracterizar mejor el tumor que este paciente tiene en relación con la respuesta que ha tenido al tratamiento que se está tratando de probar en este ensayo clínico. Y un área fundamental que tiene que ver directamente con el uso de la biología molecular es la identificación de biomarcadores, biomarcadores que tienen utilidad clínica. Y en este escenario vamos a comentar un poquito. Tenemos un catálogo de alteraciones identificadas en los tumores. Por ejemplo, sabemos que en los tumores pueden ocurrir cambios sencillos de base,
¿no? Una base por otra cambia en el DNA y cambia el aminoácido. Por ejemplo, en esta categoría tenemos biomarcadores en cáncer de pulmón como son KRAS G12C, que hoy en día tiene una terapia blanco, o BRAF B600C. Estas letras representan el cambio de aminoácidos que ocurrió producto de cierto cambio que ocurrió en el DNA y las mutaciones mismas de FGR. Tenemos también alteraciones de la célula tumoral, que son reordenamientos genéticos. Y estos reordenamientos genéticos pueden ser debido a diferentes mecanismos y en general dan lugar a un gen de fusión. Un gen de fusión es un gen quimérico formado como por el pedazo de dos genes. A veces da lugar también a la sobreexpresión de un gen. Tenemos también alteraciones en el número de copias de los genes. Como ya dijimos, heredamos una copia de la mamá y una copia del papá, así que debemos tener máximo dos copias. Sin embargo, en la célula tumoral ocurren procesos donde el número de copias de un gen aumenta significativamente, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay amplificación del gen RBB2, que se conoce más comúnmente como amplificación de HER2. Realmente HER2 es la proteína, pero el gen que codifica HER2 es el gen RBB2. También tenemos identificados tumores que pueden estar relacionados con la presencia de ciertos virus integrados al genoma de la célula, como puede ser el virus de papiloma humano o el virus de Epstein-Barr. Y también tenemos alteraciones en el tamaño de regiones de repetición que tenemos en nuestro genoma, que llamamos a esto inestabilidad microsatelital, que es algo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de Lynch. Esto ocurre en la célula tumoral, donde se ve que el tamaño de estas regiones de repetido está modificado respecto al tejido no tumoral, y esto se debe a errores en el mecanismo de reparación de bases desapareadas. Este es un buen ejemplo para que nosotros veamos. Este es un estudio que es un estudio tipo, ¿no? Donde se analizaron 100.000 tumores de diferentes órganos, y lo que nosotros vemos acá, para hacer más sencilla la comprensión, es el número de mutaciones por cada millón de bases que se secuenció en estos 100.000, en cada uno de los tumores. Cada puntito es un paciente. Y algo que nosotros podemos ver es que dentro de un mismo tumor, pensemos, no sé, acá en el extremo derecho en melanoma, por ejemplo, o en el mismo cáncer de pulmón, a pesar de que el órgano afectado es el mismo, un paciente puede tener tan poquitas mutaciones como este paciente que está aquí abajo, que tiene menos de una mutación por cada millón de bases, o pacientes que tienen más de 10 o casi 100 mutaciones por cada millón de bases. Estos son los que se llamaban de alta carga mutacional, es decir, son pacientes que tienen en su tumor una gran cantidad de mutaciones. Pero vean ustedes cómo la media de mutaciones, que esta línea que está marcada aquí en el centro, varía de un tumor a otro y va aumentando, especialmente cuando nos acercamos a tumores como melanoma o como cáncer de pulmón, que están muy relacionados con exposiciones ambientales a agentes carcinogénicos, ¿no? Sabemos que el melanoma está relacionado con la exposición a luz ultravioleta, y también el pulmón, cáncer de pulmón, pues está relacionado con la exposición a tabaco y a otros carcinógenos como el humo de leña, etcétera. Entonces, vemos que dentro de un mismo tipo tumoral, los pacientes tienen diferente cantidad de mutaciones, y esto implica finalmente una diferencia en la biología de ese tumor. Realmente esta gráfica solita debería ser suficiente para justificar que el tratamiento en oncología requiere una aproximación basada en las características individuales de los tumores, y no en considerar que todos los pacientes que tienen un tumor en un mismo órgano van a tener exactamente la misma enfermedad, aunque tengan el mismo tipo histológico. Algunas de estas mutaciones que han sido identificadas en o estas alteraciones genéticas hoy se usan como biomarcadores. Estos biomarcadores
tienen utilidad clínica, es decir, es una molécula o una combinación de moléculas que yo puedo medir en el laboratorio y que es capaz de darme información sobre un tumor. Esta información puede ser variada. En ocasiones me puede servir para hacer un mejor diagnóstico de ese tumor, puede ser confirmar el diagnóstico o puede ser subclasificar ese tumor. Y en este escenario, si ustedes recuerdan, cada vez tenemos más tumores con apellidos agregados. Por ejemplo, un cáncer de mama HER2 positivo. Esto es una subclasificación de la enfermedad. Estamos diciendo que tiene el biomarcador HER2 expresado en la célula tumoral. Tenemos otros biomarcadores que son pronósticos, ¿no? Que nos hablan de cuál es el riesgo de recaída o progresión después de la terapia. Biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento, y quizás estos son de los más conocidos y populares porque son esta prueba genética que tenemos que hacer para identificar una alteración que está relacionada directamente con el uso de una terapia blanco. Tenemos biomarcadores que nos sirven para hacer un monitoreo o un seguimiento de la respuesta al tratamiento que tiene ese paciente. Tenemos otros biomarcadores que nos hablan de cuál es el riesgo genético que tiene esta persona para desarrollar cáncer. Y aquí quizás esto es un tema que está muy vigente actualmente, ¿no? Con las pruebas moleculares que permiten identificar individuos que tienen riesgo genético incrementado. Aquí tenemos el típico ejemplo, ¿no? De BRCA1, BRCA2, pero hay otros síndromes de predisposición y son individuos que tienen a veces una historia de cáncer importante en la familia, a veces no solamente de, por ejemplo, cáncer de mama, sino en el caso de BRCA1, BRCA2, podemos tener mama, ovario, melanoma, páncreas, próstata en la misma familia. Este individuo, si nosotros somos capaces de identificarlo, entonces seremos capaces de someterlo a un proceso de vigilancia más estrecha para evitar que acabe desarrollando un cáncer y que se diagnostique en un estadio avanzado. Puede ser que no podamos evitar que desarrolle cáncer, pero sí podemos detectar un cáncer en estadios tempranos y esto cambia completamente la perspectiva o el panorama para este paciente. También tenemos biomarcadores que se usan para medir la exposición a un fármaco y también biomarcadores que nos ayudan a evitar efectos adversos. Y todos ellos hay ejemplos en el área de oncología. Ahora, vamos a ver un poquito de las consecuencias de las alteraciones genéticas en la célula tumoral. A veces estos cambios de base que ocurren a nivel de DNA puede ser que no cambien el aminoácido en la proteína. Esto ya se los comentaba yo al inicio, precisamente porque el código genético es degenerado. Acá, por ejemplo, tenemos un cambio de CAA por CAG y esto no cambia el aminoácido. Pero a veces sí cambia el aminoácido y esto se llama missense en inglés o en español mutaciones de cambio de sentido. ¿Por qué? Porque cambia el aminoácido en la proteína. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo quizás un poco sencillo? Es como si yo tuviera la frase I have a cat, pero tengo un cambio de una sola base y ahora dice I have a rat. Y esto es algo bien distinto, ¿no? No es lo mismo tener un gato que tener una rata. Y esto es exactamente lo que pasa en la proteína. A veces este cambio de aminoácido puede afectar la estructura o el funcionamiento de la proteína. Imagínense una enzima donde este cambio ocurre en el sitio catalítico de la enzima, pues tal vez esta enzima ya no funciona bien, ya no tiene la misma actividad. Y entonces tiene una consecuencia para el funcionamiento y para la vía donde esta proteína está actuando. También hay otras mutaciones que se llaman sin sentido, que en inglés se les llama nonsense, que generan entonces un codón de paro, es decir, se detiene la síntesis y tenemos ahora una proteína trunca, o por ejemplo, como en este ejemplo, ¿no? Decía I have a cat, pero para antes de tiempo la síntesis de la proteína y ahora ahí dice I have a K. Y esto pues no tiene mucho sentido. También tenemos otro tipo de cambio de bases que involucran a más de una base. Puede ser que se añadan uno o más nucleótidos en la secuencia de ADN o se pierdan uno o más nucleótidos en la secuencia del DNA. Y esto
Se llaman de forma genérica indeles por inserción de lesión y estos generalmente tienen consecuencias importantes cuando la inserción o la deleción no es un múltiplo de 3. Cuando es un múltiplo de 3, puede ser que solo se pierda un aminoácido o se gane un aminoácido extra, porque acuérdense que los codones son de 3 bases, pero cuando es un número que no es múltiplo de 3, lo que ocurre es un corrimiento del marco de lectura de la proteína y a partir del sitio de la inserción o de la deleción, tenemos una secuencia distinta a la secuencia de la proteína normal y por tanto probablemente tenemos una proteína no funcional que puede ser que se degrade una vez sintetizada o a veces ni siquiera llega a sintetizarse. También, por ejemplo, en este grupo que estamos explicando, tenemos en cáncer de pulmón las mutaciones de EGFR, ¿no? Si nosotros vemos acá del lado derecho, tenemos el exón 18, el exón 19, el exón 20 y el exón 21 del gen EGFR, que es una región donde se concentran una buena parte de las mutaciones que identificamos en cáncer de pulmón. Estas mutaciones, algunas de ellas se relacionan con una buena respuesta a los inhibidores de FGR, que son las verdes, y otras se relacionan con resistencia a estos inhibidores. Así que, aunque todas son mutaciones en el ADN, son cambios que ocurrieron en este gen, el efecto biológico de estas mutaciones puede ser distintas, tan distintas como que una hace que la célula responda a la terapia blanco con inhibidores de FGR y otras hacen que no responda o que tenga resistencia a estos inhibidores. Estas mutaciones las mutaciones verdes activan la vía de PI3K y esto conduce a proliferación, invasión, bueno, la vía de Jack-Stack también, metástasis, neovascularización y evasión de la apoptosis. ¿Qué tan frecuente ocurre esto? Pues ocurre de un 5 a un 20% dependiendo del grupo étnico o la población estudiada. Es más frecuente en mujeres no fumadoras y es más frecuente en raza asiática. Y este es un ejemplo de cambios de base en el DNA. Otro ejemplo puede ser las mutaciones de BRAF. Por ejemplo, BRAF V600C, que es una mutación bien conocida que también tiene inhibidores hoy en día, tanto en cáncer de pulmón como para cáncer de colon, para melanoma y tiroides, etcétera, puede ser debido a diferentes cambios a nivel de DNA, a un cambio de T por A o a veces a una inserción o deleción de estas dos A y dan esta consecuencia. Hay otros cambios que pueden ocurrir en el aminoácido 600, pero su impacto sobre la respuesta al inhibidor no es exactamente el mismo. La verdad es que la más frecuente, por ejemplo, en BRAF es este cambio y es más o menos más del 90% de las mutaciones de BRAF son la B600C, o sea, esta específicamente, pero sí se han identificado otras mutaciones en el mismo aminoácido 600 en BRAF, por ejemplo. Otro tipo de alteración que es muy común y que también es importante, por ejemplo, para cáncer de pulmón, porque tenemos dos biomarcadores que son los reordenamientos de ALK y los reordenamientos de ROS, que se relacionan también con la respuesta a ciertos inhibidores de ALK y ROS. Estos son el resultado de estos rearreglos génicos o esta formación de genes híbridos se debe en algunos casos a traslocaciones cromosómicas, es decir, un cromosoma se rompe y un pedazo de este cromosoma va a dar a otro cromosoma y se forma ahora un cromosoma que, por ejemplo, en este caso, une el gen naranja con el gen verde, que este no lo teníamos antes, esto no existía, y ahora como cuando este nuevo gen quimérico se transcribe y se traduce en proteína, se forma una proteína híbrida que tiene una actividad tirosincinasa y que está desregulada. Por ejemplo, acá ROS1 CD74 es el resultado de la translocación entre el cromosoma 5 y el cromosoma 6. En otras ocasiones, lo que ocurre es una pequeña deleción en uno de los cromosomas y entonces se pierde el pedacito que está acá y se forma también un gen de fusión o una inversión, como por ejemplo ocurre en la fusión ALK-ML4, que también es una fusión frecuente en cáncer de pulmón, bueno, relativamente frecuente en cáncer de pulmón, donde ocurre una inversión y entonces se forma este gen híbrido.
¿Qué es lo que hace esto? Por ejemplo, normalmente ALK participa, su función normal es participar en el desarrollo del sistema nervioso durante la etapa embrionaria y esto es como él debe funcionar y tiene sus mecanismos de regulación. Cuando ocurre la fusión con ML4, entonces ahora tenemos aquí esta proteína que tiene 1059 aminoácidos y que tiene un efecto oncogénico, que tiene un pedazo de ML4 y un pedazo de ALK. Pero el pedazo que tiene de ALK, pues justamente es el dominio sinasa. ¿Y qué hace esta proteína quimérica? Actúa sobre una serie de vías que favorecen el desarrollo de este cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y, por ejemplo, la vía de RAS, en la vía de Stahl, la vía de mTOR, etcétera. Y esto favorece la proliferación celular, la invasión e inhibe la apoptosis. Así que estas proteínas alteradas ayudan a la carcinogénesis. Y también como hemos podido estudiar estos mecanismos y entender qué es lo que le hacen a la célula, también hemos podido desarrollar el inhibidor para inhibir justamente esta activación que ocurre acá, producto de la proteína de fusión. Hay diferentes rearreglos de ML4 a LK en función de dónde se rompa un gen y el otro. Si ustedes se fijan acá, en el caso de ALK se rompe básicamente en el exón 20, pero para ML4 hay diferentes sitios de ruptura. Estas translocaciones no ocurren con la misma frecuencia, como ustedes pueden ver esta distribución, y tampoco tienen la misma actividad tirosincinasa, por tanto van a tener diferente sensibilidad a la terapia blanco y hoy en día se recomienda distinguirlas, o sea, usar metodologías de laboratorio que permitan saber en cuál de las tres estamos presenciando la fusión de este paciente, para entonces poder saber cuáles son más probablemente, por ejemplo, la forma B3, que es esta, la última de acá, tiene más mutaciones de resistencia que la forma B1. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con esta forma B3, probablemente pues va a tener más resistencia. Tenemos otro tipo de alteración que ya no son propiamente genes de fusión, sino alteraciones del número de copia. Y estas alteraciones del número de copia, pues si nosotros tenemos que en un cromosoma, por ejemplo, está el gen A, el gen B y el gen C, pero de pronto nos falta el gen C, nos falta una copia del gen C. Entonces ahora solo tenemos A y B. Esto puede haber ocurrido solo en la célula tumoral. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una deleción del gen C. Quiere decir, nos falta el gen C. Pero también podemos tener el proceso contrario. Ahora, en vez de que sea ABC, ahora tenemos una copia extra del gen C. Y esto es una duplicación del gen C. A veces no es una copia más, a veces son muchas más copias y entonces te dice que tenemos una ganancia de material genético en el gen C. Existen diferentes tecnologías. Estas alteraciones de número de copia pueden ser predichas a partir de la secuenciación masiva, pero también históricamente se han identificado con otras tecnologías de biología molecular, como el estudio llamado MLPA, donde, por ejemplo, aquí vemos una variante germinal, es decir, en el gen BRCA1, que es la deleción de los exones 9 al 12, representado por estas bolitas rojas. O sea, aquí en las bolitas negras representan dos copias de cada uno de los exones del gen BRCA1, pero cuando llegamos al exón del 9 al 12, vemos que tenemos 0,5, es decir, tenemos una copia menos de lo que deberíamos tener. Esto es una deleción frecuente en población mexicana, frecuente en mujeres que tienen cáncer de ovario seroso de alto grado. Es la mutación más frecuente de BRCA1 que se identifica en este grupo de pacientes y así es como se ve. Y acá en México pues tiene un efecto fundador. Y finalmente, también las mutaciones o las alteraciones pueden clasificarse no solamente por el tipo de alteración estructural, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, como cambios de base, como rearreglos cromosómicos o como
alteraciones en el número de copia de los genes, sino también las podemos clasificar de acuerdo a su consecuencia funcional. Entonces, hay mutaciones que pueden ser clasificadas como activantes, por ejemplo, BRAF B600C es una mutación activante que resulta en una ganancia de función, es decir, este gen ahora funciona más que el wild type, está desregulado respecto al wild type. Y esto es un mecanismo de activación de oncogenes. Pero también tenemos otras mutaciones, como esta que le acabo de mostrar de la deleción de los exones 9 al 12 de BRCA1, que lo que provocan es una pérdida de la función del gen. Es decir, a esta proteína le falta un pedazo, le falta una región de aminoácidos y finalmente la consecuencia, por ejemplo, en el caso de esta mutación de BRCA1 que les acabo de mostrar, lo que produce es un corrimiento del marco de lectura y esto inactiva al gen BRCA1. Es decir, es un mecanismo de inactivación de genes supresores por un mecanismo de pérdida de función. Así que también tenemos esta clasificación por consecuencia de la variante que también ustedes la pueden ver comúnmente en los reportes, por ejemplo, de pruebas genéticas, que diga, esta es una variante que origina la pérdida de función. Bueno, esto quiere decir que inactiva el gen en el cual está presente. Y bueno, creo que con esta terminamos esta parte de conceptos básicos en biología molecular. Muchas gracias por su atención.